Hola, hola, muy buenos días, mis amores, ¿cómo están? Buenos días, papitos, que sea un día bendecido, ¿verdad? Estamos ya día miércoles 7 de octubre, semana 27. Vamos a trabajar el día de hoy, mis amores, el área de ciencia y tecnología, desde Aprendo en Casa. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver sobre las plantas. ¿De qué viven? ¿Te has preguntado alguna vez de qué viven las plantas? Vamos a ver eso el día de hoy, ¿sí? Para ello necesitamos unas normas para poder trabajar en armonía, tener un espacio adecuado, escuchar atentamente la clase, reflexionar algunos aprendizajes, algunas actividades con uno de tus familiares y enviar el producto final. Tienes que también tener en cuenta tus recursos para poder trabajar, tu tablet o tu computadora o celular con conexión a internet, la ficha, reporte del experimento, efecto de la luz sobre las plantas, que está en la plataforma en recursos que yo te lo voy a enviar, tu cuadernito o tus hojas de reuso y todos tus útiles de escritorio. Bien, vamos a empezar entonces, mis amores, con el desarrollo de la actividad. ¿Qué hemos hecho el día de ayer? El día de ayer leíste una información sobre las plantas, ¿verdad? Ya sabes algo de las plantas y qué tipo de plantas hemos visto. Y el día de hoy iniciarás una investigación para explicar cómo las plantas necesitan de factores del ambiente para satisfacer sus necesidades. ¿Sí, mis amores? Entonces, vamos a ver cuál es el propósito de nuestra clase del día de hoy. Son dos propósitos. Analizar los efectos de la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta. ¿Sí? Eso vamos a analizar ahora. ¿Qué efectos tiene la luz en el desarrollo y el crecimiento de esta planta? Explicar la relación entre las plantas y los factores del ambiente de la luz para satisfacer sus necesidades. Bien, mis amores, entonces para iniciar esta actividad te voy a invitar a leer la siguiente situación y luego vas a responder algunas preguntas. Bien, se acerca el cumpleaños de la mamá de Mariano. A ella le encantan las plantas con flores. Por eso, Mariano decidió visitar un campo donde hay muchas flores. Vamos a ver a Mariano. Ajá, acá está Mariano. Durante su recorrido, Mariano observó una gran variedad de plantas. ¿Y qué dijo? Estas son las plantas que le gustan a mamá. Las pondré en una caja para darle una sorpresa. ¡Qué bonita sorpresa de Mariano! Al llegar a casa, encontró a sus hermanos jugando y dijo: voy a guardar las plantas en el armario y se las entregaré a mi mamá en la mañana. Ahora a jugar, se ha dicho. Uy, las va a guardar. ¿Qué pasó? Miren la cara de Mariano. Oh, no, ¿qué pasó? Olvidé las plantas que le iba a regalar a mi mamá. Miren las plantas. ¿Ves lo que le pasó a Mariano? Vas a responder a manera de reflexión sobre esta situación. ¿Qué encontró Mariano en el recorrido que hizo por el campo? ¿Qué encontró? ¿Cómo son las plantas que le gusta a la mamá de Mariano? Miren cómo son. ¿Qué crees que les ocurrió a las plantas? Miren cómo están. ¿Y por qué? Analiza bien, mi amor. ¿Por qué crees? ¿Sí? Bien, hijos lindos. Luego de analizar esta situación, te voy a plantear las siguientes preguntas de investigación. Es importante que las anotes en tu cuadernito. ¿Sí, mis amores? La primera pregunta: ¿qué efecto tiene la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta? Vamos a investigar esto. ¿Sí? ¿Qué relación existe entre los factores del ambiente, o sea, la luz, y las necesidades de las plantas para vivir? ¿Necesita? Piensa en lo que sabes hasta este momento sobre las plantas. Y, si es necesario, escríbelas, porque todo no se nos queda en la cabecita, ¿verdad?
¿no? Acerca de todo lo que ya sabes. Principalmente, a ver, las partes de la planta, qué necesitan las plantas para vivir. ¿Sí, mis amores? Para ello también te voy a dar algunas preguntas complementarias que te van a ayudar a encontrar las respuestas a estas dos preguntas de investigación. ¿De dónde obtienen la luz las plantas y cuáles son sus beneficios? ¿Qué le sucede a una planta si no recibe luz? ¿Recuerdan la clase que vimos también en la tele? ¿Todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz? ¿Por qué? Esas preguntas te van a también ayudar a responder tus preguntas de investigación. Bien, mis amores, para ello vas a dar tus posibles respuestas, porque ya tienes algún conocimiento de las plantas, ¿verdad? Y estamos hablando sobre ello. Si las plantas no reciben luz, ¿qué pasa? Escribe tu posible respuesta. La relación que existe entre los factores del ambiente, o sea, la luz, y las necesidades de las plantas para vivir, ¿qué son? ¿Cuál será la relación que existe? ¿Sí? Entre los factores del ambiente y las necesidades de las plantas para vivir. Escríbelo, mi amor. Esas son tus posibles respuestas, tus hipótesis, para luego comprobarlas, porque vamos a tener que investigar, ¿sí? Ya tienes entonces respuestas iniciales a las preguntas de investigación. Sin embargo, sabes que es necesario comprobar, ¿verdad, mi amor? Si son verdaderas o no. Entonces te convertirás en un investigador o una investigadora. Bien, ¿dónde vamos a investigar? En fuentes de consulta que te permitan conocer más acerca de qué cosa, de los efectos de la luz. ¿Qué efectos tiene la luz sobre las plantas y sus necesidades para vivir? Bien, mis amores, entonces, para lograr tu misión, ¿qué vas a hacer? ¿No? Vas a explicar de qué manera la luz influye en la vida de las plantas, ¿sí? Y los efectos de su crecimiento, así como comprobar tus respuestas a las preguntas de investigación. Esa es tu misión. Para eso, ¿qué vas a hacer? Leerás con atención el avance del reporte de un experimento realizado por un investigador de plantas. Lo vamos a leer, ese reporte. ¿Está bien? Y tienes que leer atentamente. ¿Qué vas a hacer al leer? Vas a registrar y vas a analizar los datos de ese reporte para obtener algunas conclusiones. Y han investigado y nos están dando los reportes y vamos a leerlos, ¿sí? ¿Qué más vas a hacer? Vas a completar el reporte con las conclusiones del experimento analizado. Luego de la consulta de fuentes y organización de tu información, porque vas a organizar tu información. ¿Y dónde la organizamos? Siempre la organizamos en esquemas, ¿verdad? Cuadros gráficos, mapas mentales. Bien, mis amores, entonces vamos a iniciar con este plan de investigación. Para ello, vamos a leer el texto que te he mencionado. ¿Cuál es el texto que te he mencionado? Reporte del experimento, efecto de la luz sobre las plantas. ¿Sí, mis amores? Bien, y mientras vamos leyendo, registra las preguntas de investigación y las hipótesis que consideras es la respuesta. ¿Sí? ¿Qué más? Observa y compara las características de las especies de plantas presentadas. Mientras vas leyendo vas a hacer eso, mi amor. Vas a ir anotando, ¿no?, las preguntas de investigación y tus hipótesis que has escrito, ¿sí? Las respuestas que has dado, tus posibles respuestas. ¿Sí, mi amor? Y vas a observar y vas a comparar las características de esas especies de las plantas que se te va a presentar. Bien, mis amores, entonces aquí presta atención a tu lectura. ¿Cuál es el título? Reporte del experimento, efecto de la luz sobre las plantas.
Bien, la investigación, ¿cuál será? Necesidad de luz en las plantas. La pregunta a investigar, ¿de qué manera la luz afecta el crecimiento y desarrollo de las plantas? ¿Sí? Y sus hipótesis, si las plantas reciben luz, crecen y se desarrollan. Esas son sus posibles hipótesis a esta pregunta de investigación. Si las plantas no reciben luz, no crecen y no pueden desarrollarse. Bien. Pregunta a investigar. Otra pregunta a investigar. ¿Todas las plantas tienen la misma necesidad de luz? ¿Cuáles serán sus hipótesis para esta pregunta? Todas las plantas tienen la misma necesidad de luz. Si las plantas reciben luz intensa, todas crecen y se desarrollan. Luz más fuerte, ¿verdad? Si las plantas reciben baja intensidad de luz, todas crecen y se desarrollan. Allá, si reciben fuerte, también se desarrollan. Si reciben baja intensidad de luz, también crecen y se desarrollan. Son sus hipótesis. ¿Qué más? Algunas plantas crecen con luz intensa y otras con baja intensidad de luz. Estas son las hipótesis que tiene a esta pregunta de investigación y la va a comprobar porque es un reporte de un experimento. ¿Cómo es el efecto de la luz sobre las plantas? ¿Sí, mis amores? Bien, vamos a ver cuáles son las especies de las plantas a investigar. Aquí está, la planta número 1. Su nombre común, lirio del Amazonas. Nombre científico, Eucharis amazónica. Descripción, es una hierba, requiere luz solar de intensidad baja para crecer y desarrollarse. La intensidad tiene que ser baja. Es una planta de sombra. Es una planta ornamental. Es una flor, ¿verdad? Tiene flores, por eso dice ornamental de adorno. En la planta número 2, nombre común, caléndula. Nombre científico, caléndula officinalis. Descripción, es una hierba también, requiere luz solar de intensidad alta para crecer y desarrollarse. Es una planta del sol, está expuesta al sol. Es una planta también ornamental y medicinal, antibacteriana, miren los beneficios. Otra planta medicinal, antiinflamatoria y desinfectante. Esos son los 3 beneficios que tiene nuestra caléndula. Bien, mis amores, entonces vamos a ver el diseño del experimento. Ese diseño del experimento que hicieron, porque esto es un reporte, recuerda, consta de 3 etapas. La primera etapa, estas son las condiciones. Las plantas son expuestas a la luz intensa del sol. ¿Sí? En la segunda etapa, esas plantas son expuestas a una luz de intensidad baja. Y en la tercera etapa, ¿qué va a pasar? Las plantas no tienen contacto con el sol. Bien, mis amores, las plantas se ubican en el mismo lugar. Esas plantas van a estar colocadas en el mismo lugar, considerando sus necesidades de ventilación y riego. Bien, ese es el diseño de investigación, mis amores. Bien, mis amores, entonces ahora vamos a ver los resultados de la investigación. Sí, porque estamos viendo el reporte, ¿no? El reporte del experimento, efecto de la luz sobre las plantas. A ver, ¿cuál ha sido el resultado? Hubieron 3 etapas, ¿recuerda? En la primera etapa, las plantas son expuestas a la luz intensa del sol. Ahí está. Este fue el registro de observación. La planta caléndula, ¿qué pasó el primer día? Observa cómo está el primer día. ¿Qué pasó en el segundo día? ¿Y qué pasó en el tercer día? ¿No? ¿Expuesta a qué cosa? A la luz intensa del sol. ¿Y qué pasó con el lirio del Amazonas? Miren cómo está el lirio el primer día.
¿Qué pasó con el segundo día? Y el tercer día, miren cómo está. Esas plantas tenían que estar expuestas al sol. A ver, ¿qué cambios has observado en las plantas? ¿A qué crees que se deba? Escribes en tu cuadernito en la primera etapa. Bien, mis amores, seguimos viendo los resultados de la investigación. ¿En qué cosa? En la segunda etapa. En esta etapa, las plantas son expuestas a una luz de intensidad baja. ¿Sí? La planta caléndula, el primer día, está igual. El segundo día, ¿qué pasó? Observen cómo están los colores. Y el tercer día, miren qué le pasó a la caléndula. ¿Ella tenía que ser expuesta a una intensidad tan baja? Observa bien, mi amor. El lirio del Amazonas. Miren lo que estaba el primer día, recuerden, y el segundo día. Y el tercer día. ¿Cómo ves? ¿A qué crees que se deba? Anota los cambios que observas y a qué crees que se deba. Esa es la segunda etapa. Ahora veremos los resultados del efecto de la luz sobre las plantas en la tercera etapa, cuando las plantas no tienen contacto con el sol, ninguna de las dos. Recordando siempre las características de cada una de las plantas. Caléndula, el primer día, normal, igual. Segundo día, miren cómo está, ¿qué pasó? Y el tercer día, porque no está expuesta al sol. Lirio del Amazonas, el primer día, igual. El segundo día, miren qué es lo que está pasando, miren lo que pasó. Y el tercer día. ¿Qué cambios has observado en las plantas en esta tercera etapa cuando no tienen contacto con el sol? ¿A qué crees que se deba? Escribe, mi amor, tus resultados en tu hojita. Seguimos con este reporte del experimento, efecto de la luz sobre las plantas. En las plantas, al inicio, las hojas cambian de color. ¿Te diste cuenta? Luego las plantas se ven débiles, ya no producen su alimento y se marchitan. A los 15 días aproximadamente, las plantas mueren, mis amores. Vamos a leer estas notas de investigación científica. ¿Cuáles serán las necesidades de la luz en las plantas? Todas las plantas requieren de la luz del sol. Subrállenlo. Para elaborar su alimento, miren cuán importante. Esta les permite crecer y desarrollarse adecuadamente. Cuando las plantas carecen de la luz del sol, inicialmente pierden su color, luego dejan de fabricar alimento, se debilitan y finalmente mueren. Algunas plantas, para su crecimiento y desarrollo, necesitan mayor cantidad de luz que otras, como lo hemos podido ver en su investigación, ¿verdad? Las plantas requieren de los factores que el ambiente les proporciona. ¿Qué cosa les proporciona el ambiente? Bien, mis amores, aire, agua, suelo y luz, los cuales son indispensables para satisfacer las necesidades y poder sobrevivir de las plantitas, ¿verdad? Seguimos entonces. Algunas plantas necesitan, ¿qué necesitan? Gran cantidad de luz o luz de alta intensidad, como las plantas llamadas del sol. Así son llamadas. Por ejemplo, ¿qué planta hemos visto? Que si no le pones a alta intensidad de luz, ¿qué pasaba? Se moría, ¿no? La caléndula. También los cactus necesitan mucha intensidad de luz, entre otras que yo me imagino que te va a interesar y vas a investigar. Ahora, plantas con poca cantidad de luz o de baja intensidad necesitan poca luz, como las plantas llamadas de sombra. Por ejemplo, el lirio que acabamos de ver, ¿verdad? Del Amazonas. Los helechos también son plantas de sombra, el cacao, entre otras plantas. Luz media, como las plantas llamadas de semisombra. ¿Qué será semisombra? Un poco de sombra y un poco de calor, ¿verdad? Por ejemplo, los ficus, la costilla de Adán y las violetas africanas. ¿Conoces esa planta, la costilla de Adán? A ver, investiga cuál es esa, mi amor.
Es importante conocer las necesidades de las plantas para darles un cuidado adecuado. El exceso, o sea, bastante, o la falta de luz, poca luz, o que no tenga nada, afecta su crecimiento y desarrollo. Si reciben más luz de lo que necesita, sus hojas pierden color. Sus bordes toman un color marrón o presentan manchas. También puede ocurrir que se marchiten o se quemen. Por su parte, las plantas que reciben menos luz de la que necesitan pueden debilitarse, florecer poco o tener flores tan pequeñas que se caigan antes de haber completado su desarrollo. Sus tallos se debilitan y se tornan delgados. Las hojas se vuelven amarillas y caen rápidamente. ¿Bien, mis amores? ¿Qué has visto? Que hay plantas que necesitan mucha luz, hay otras poca luz y otras más o menos, ¿no? Porque trae consecuencias entonces. Bien, vas a completar esta tabla. Vas a escribir lo que observaste en el reporte del experimento en sus 3 etapas. Acá está, ¿no? ¿Qué pasa con la primera planta y la segunda planta con luz alta, mayor intensidad de luz? ¿Qué pasaba? Con poca intensidad de luz, o sea, baja y sin luz. ¿Qué sucedía en la planta número 1, en la primera planta y en la segunda planta? La primera planta, ¿cuál era? Caléndula. La segunda planta, el lirio del Amazonas. ¿Verdad, mi amor? Ese cuadrito es importante que lo llenes y me lo vas a enviar. Bien, y vas a analizar los resultados a partir de estas preguntas. ¿Por qué la caléndula floreció cuando se expuso a luz alta? ¿Por qué el lirio del Amazonas cambió de color al exponerlo a la luz alta? ¿Por qué las 2 plantas murieron al quitarles la fuente de luz? Bien, mi amor, para eso vas a elaborar un organizador, unos dibujos, visuales, un organizador visual sobre las necesidades de las plantas. Tú eres creativo. ¿Qué necesitan las plantas para vivir? ¿Sí? Con relación a la luz, plantas del sol o de sombra o semisombra. Organiza tu esquema. Bien, mis amores, ahora ya están en condiciones de responder las preguntas de investigación. Yo sé que tú puedes. Vas a revisar la información de tu reporte, del cuadrito que has llenado, en relación a los efectos de la luz sobre las plantas. ¿Qué efectos produce? ¿No? Y las necesidades de la luz de diversas plantas para vivir. ¿Necesitan o no necesitan? ¿Sí? Piensa qué idea te ayudaría a completar o brindar mejores respuestas a las preguntas de investigación. Compáralas con tus respuestas para comprobar si estas son válidas. ¿Te acuerdas tus posibles respuestas a estas preguntas de investigación? ¿Qué efecto tiene la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta? ¿Cuál era la otra? ¿Qué relación existe entre los factores del ambiente, o sea, de la luz, y las necesidades de las plantas para vivir? Bien, mi amor. Y también ya podrás contestar las preguntas complementarias. ¿De dónde obtiene luz las plantas y cuáles son sus beneficios? ¿Qué le sucede a una planta si no recibe luz? Todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz. ¿Por qué? Si tienes alguna duda, revisa nuevamente el reporte del experimento y tus registros para planificar tus ideas. ¿Sí, mi amor? Entonces, ya pueden responder sus preguntas de investigación con toda la información que hemos estudiado y con el reporte de investigación, ¿verdad? Los resultados. Sí, mis amores, vas a reflexionar sobre lo aprendido con las preguntas que te voy a enviar y también qué es lo que vas a hacer. En familia vas a elaborar, ¿no? Con ayuda de tu familia, una ficha sobre 2 especies de plantas, ¿no? Que podrías tener en casa o que se cultiva en tu comunidad. ¿Qué vas a hacer? Vas a describir sus características y sus necesidades para su desarrollo y crecimiento. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, el cacao. Mira, tiene su nombre común, su nombre científico, cómo lo describen, vas a leerlo tú, cómo lo hacen la descripción, que es un árbol ramificado, dice, mira tú cómo es,
¿Dónde habita? Habita en la zona de la Amazonía peruana, en Loreto. ¿Requiere qué cosa? Requiere de intensidad baja de luz. No necesita mucha luz, ¿no? Generalmente se cultiva bajo sombra el cacao. Los usos del cacao. Se utiliza en qué cosa? En la fabricación de chocolate, manteca de cacao y sus derivados, ¿verdad? Bien, mis amores, es lo que van a hacer ustedes y van a reflexionar acerca de lo que han aprendido el día de hoy. Y van a ir leyendo uno por uno y luego se van a colocar un check si es que realmente lo han logrado. Bien, mis amores, yo sé que ustedes lo pueden hacer. Lean detenidamente, un fuerte abrazo y nos estamos viendo el día de mañana con la bendición de Dios.